chicos, bienvenidos a esta cápsula número 3. El día de hoy vamos a escuchar un relato bíblico en el cual se observa claramente uno o dos de los atributos de Dios. Estos que son solamente de Él y que ningún otro ser humano y nadie más puede experimentarlos. Al final de la cápsula voy a preguntarte de cuál se trata y tú lo vas a tener que escribir. Bueno, nos vamos a la Biblia, en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Este libro del Antiguo Testamento nos va a contar la historia de David y además nos va a hablar acerca de un profeta cuyo nombre es Natán. ¿Qué son los profetas? Bueno, en el Antiguo Testamento, durante la historia de la Biblia, Dios utilizó diferentes formas de hablarle a su pueblo y de hablarle a las personas. Y una de estas formas era a través de los profetas. Los profetas no siempre eran los que decían lo que iba a ocurrir más adelante. No, ellos también daban instrucciones al pueblo de parte de Dios, corregían o les decían lo que estaban haciendo mal y cómo hacerlo mejor. Y además hablaba acerca de temas específicos que Dios quisiera comunicarle al pueblo. Y aquí nos encontramos con Natán. Ya vamos a ver para qué lo usó Dios. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel se nos cuenta que David era el rey de Israel. Y David no fue a la guerra justo en la fecha en que tenía que ir. Él envió a un jefe como del ejército y a su ejército solos. Entonces, en esto que David no fue a la guerra y su pueblo estaban en guerra con su ejército, salió a pasear un día por su casa, observaba todo su reino y estaba en el balcón, como en la azotea de su palacio, y vio hacia el río que había una mujer muy atractiva para él. La encontró tan bella que por favor envió a sus sirvientes que fueran a buscarla o que primero averiguaran quién era. Descubrió que era una mujer casada, que estaba casada con uno de los hombres que estaba en la guerra. Entonces, ¿qué hizo David? La obligó a que fuese al palacio real. Y lamentablemente aquí ocurrió algo muy triste. David la obliga a serle infiel a su esposo. Fuerte, ¿no? Y allí no queda la historia. Lamentablemente, como resultado de esta infidelidad, de este pecado que la Biblia le llama adulterio, esta mujer quedó embarazada. Y para que pasara desapercibido que él era el padre, hizo algo que no te imaginas. Mandó un mensaje a Joab, que estaba con el ejército, y le dijo que por favor le mandara hacia la ciudad a Urías, el esposo de esta mujer. ¿Para qué? Para que viniera y estuviera con su mujer. ¿Y qué pasa? Quería hacer creer que el hijo era de él. Sin embargo, esto no resultó, porque cuando lo mandó a llamar, Urías no fue donde su mujer. Que Urías estaba comprometido con su pueblo y estaba comprometido con sus hermanos que estaban en la guerra. Entonces tuvo que planear un plan B. Esto no deja de sorprenderme. Dice así, en el versículo 14 del capítulo 11 que estamos leyendo, dice que David escribió una carta a Joab y se la entregó al mismo Urías para que se la llevara a Joab. La carta le daba las instrucciones de qué hacer con Urías. Le dijo: ponlo en la línea del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Joab obedeció las órdenes del rey, David por supuesto, y lo puso al frente y ocurrió lo que el mismo David había pensado. Llegó la noticia a los oídos del rey David de que Urías, el hitita, esposo de Betsabé, había muerto. Por supuesto que Betsabé se enteró de la noticia y esta mujer lamentó en gran manera la muerte de su esposo, por lo que la Biblia dice que hizo luto. Y una vez que terminó el luto, el rey David mandó a que la trajeran al palacio y pasó a ser una de las esposas del rey. Luego ella dio a luz, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Y avanzamos al capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre.
El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidades. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y preparó para su invitado una rica cena. Entonces David, al escuchar esto que Natán le estaba diciendo, se puso furioso y dijo: tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que él robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Wow, lo vamos a dejar hasta ahí. Y quiero que te concentres, que tú puedas leer nuevamente el capítulo 11 de Segunda de Samuel y el 12 desde el 1 hasta el 9. Y allí vas a descubrir cuál es el atributo de Dios o cuáles atributos de Dios son los que podemos comprobar a través de esta historia. Un abrazo y que Dios te bendiga.